Cordial saludo, mi nombre es Gelber Leonardo Monroy Bustos, soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas y este es un video para la materia de Física Electrónica. Solicita definir unos conceptos teóricos, veremos con la definición de los conceptos. El primer concepto que se define es carga eléctrica. Carga eléctrica es la propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas. Los átomos poseen la misma cantidad de partículas con carga eléctrica negativa, que son los electrones, que de partículas con carga eléctrica positiva. Hacemos referencia a los protones. La materia puede cargarse eléctricamente, es decir, puede ganar o perder carga. De esta manera puede quedar cargada en forma negativa o positiva. ¿Cómo se mide la carga eléctrica? En columbios o coulombs. Los electrones, como indiqué anteriormente, la carga negativa, los protones, la carga positiva, y los neutrones, como su nombre lo indica, es un punto neutro, ni positiva ni negativa. A continuación presento una imagen, básicamente explicando de la ley de Coulomb. Esta significa que cuando las cargas tienen la misma polaridad, en este caso positivo o positivo, se repelen. Cuando es negativo o negativo, que significa que tiene la misma polaridad, se repelen igualmente, así sea positivo pero con la misma polaridad. En cambio, si tenemos un positivo y un negativo, como tienen polaridad distinta, se atraen. El siguiente concepto a definir es corriente eléctrica. La corriente eléctrica requiere, para poderse desplazar, necesita de un material conductor. Este flujo, para que se inicie, es importante que haya lo que llaman un estímulo o una tensión en los extremos para que haya movimiento de las partículas. Puede ser una batería o corriente directamente de la pared. Para transmitirse, los materiales deben disponer de electrones libres, y básicamente en base a esta capacidad o a esta cantidad de electrones podemos clasificar que hay materiales conductores, semiconductores y aislantes, según esa capacidad de transmitir la corriente eléctrica. Hay tipos de corrientes. Tenemos la corriente continua, como su nombre lo indica, continua, quiere decir que no hay un cambio, no cambia su sentido, es básicamente siempre el mismo flujo. Otro tipo de corriente que podemos encontrar es la alterna, como su nombre lo indica, quiere decir que no es continua, no es plana como la continua o la directa, sino que varía cíclicamente, tiene una variación. Se puede explicar como ondas senoidales, quiere decir que tiene una subida, una bajada, y no es constante. Tenemos también la corriente trifásica, quiere decir que son tres corrientes alternas de idéntica frecuencia y amplitud. Tenemos también el tipo de corriente monofásica. Esta monofásica es tomar una fase de la trifásica y un cable neutro, y permite aprovechar la transmisión de energía en una tensión baja, 230 voltios. Continuamos con el siguiente concepto. El siguiente concepto es tensión o voltaje. Básicamente hace referencia a la magnitud física que indica la diferencia de la tensión eléctrica entre dos puntos de un circuito. Se mide en voltios. Utilizamos el voltímetro para medir esta tensión. A continuación pueden visualizar el cuadrito de clasificación de la tensión. El siguiente concepto es potencia eléctrica. La potencia es la energía absorbida o emitida por un aparato eléctrico en un momento determinado. La cantidad de luz, calor, fuerza, etc., eso depende del receptor. Puede ser un bombillo, y dependiendo de la potencia, pues va a brillar más o menos. Para calcularlo se utiliza la fórmula potencia, que es igual a energía sobre tiempo. Para calcular la potencia de corriente continua tenemos que la fórmula es potencia igual a la tensión por intensidad. O sea, la tensión la medimos en voltios, la intensidad en amperios, y la potencia nos va a dar en vatios. Y para el cálculo de la potencia en corriente alterna, tiene tres potencias, como indiqué anteriormente. Como no es continua, se presenta una potencia activa, una potencia reactiva y una potencia aparente. Y para terminar, encontramos la pregunta problematizadora, que dice: ¿por qué en un circuito en serie la resistencia equivalente es igual a la suma algebraica de todas las resistencias del circuito? En este caso dice que tomar la ley de Ohm como referencia. Mi respuesta fue: la corriente que atraviesa el circuito es la misma para cada resistencia en un circuito en serie, y es equivalente al voltaje aplicado dividido entre la resistencia equivalente. La suma de las caídas de potencial a través de cada resistencia equivale al voltaje suministrado por la batería. Esa es básicamente la respuesta a la pregunta. Hasta aquí la sustentación del trabajo individual. Agradezco la atención, espero que hayan entendido los conceptos y que tengan buen día.